Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento clave para la Orden Franciscana Seglar. Hablamos del artículo 8 de su regla. Y este artículo toca algo medular: la oración, la contemplación y también la vida sacramental. El material que usamos viene de una reflexión profundizando la regla de la Orden Franciscana Seglar, del capítulo sobre la forma de vida concretamente. Y bueno, nuestra misión hoy es como desentrañar una idea muy potente que está en este texto. La idea de que estas prácticas espirituales, bueno, no son como extras, ¿no? O cosas separadas de la vida. Para nada. Se ven como el verdadero corazón que impulsa, que le da sentido a la vida diaria, a las acciones de un franciscano seglar. Se trata de seguir a Jesucristo, a quien el texto llama el verdadero adorador del Padre. O sea, integrar la fe en todo. Exactamente. Y yo creo que la palabra clave aquí que surge una y otra vez es coherencia. La espiritualidad franciscana seglar, como la pinta este artículo, es eso, una búsqueda constante de coherencia entre lo que uno cree, lo que reza en su interior y cómo vive, cómo actúa afuera, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en la sociedad. No son compartimentos separados, ¿eh? Es intentar unificar toda la vida, verla completa desde la fe. Fascinante esa idea de coherencia. A ver, empecemos, si te parece, por desempacar la oración personal. El texto la presenta de una forma muy potente. No como una rutina que hay que cumplir y ya, sino como un encuentro íntimo con Dios. Y recalca que este encuentro tiene la capacidad real de transformar la vida entera. Es como ese espacio, ¿no? Para abrirse el Espíritu Santo, para escuchar de verdad, más allá de todo el ruido. Y lo crucial, me parece, es el alcance tan práctico que le da. No es solo un ratito de quietud al empezar o terminar el día. El material insiste mucho en cómo esta oración personal se mete, digamos, en las situaciones concretas del día a día. Por ejemplo, menciona cómo puede influir en la forma de afrontar un conflicto en el trabajo, quizás buscando responder con más paciencia, ¿viste? Menos reactividad, o cómo te ayuda a ver las dificultades en la familia no solo como un problema, sino, bueno, quizás como una oportunidad para ejercitar la misericordia, algo tan franciscano. Incluso al tomar decisiones morales difíciles, la oración se presenta como una fuente de claridad. Eso de que se mete en lo cotidiano es una imagen fuerte, sí. Y el texto detalla diferentes maneras de cultivar ese encuentro, ¿cierto? Habla de la oración meditativa, pone el ejemplo de la lectio divina, ¿no? Esa lectura orante de la Escritura, dejando que resuene adentro. También la oración intercesora, que es mirar más allá de uno mismo, ¿no? Y presentarle a Dios las necesidades de otros, del mundo. Luego está la de acción de gracias, ese ejercicio tan importante de reconocer los dones, los regalos diarios, grandes y pequeños. Y finalmente, menciona la contemplativa, que la describe más como un estar en silencio, receptivo, simplemente, ante Dios. Claro. Y es importante ver que no las pone como opciones separadas, sino como distintas caras de una misma relación viva con Dios. Se pueden combinar, se enriquecen unas a otras. Pero más allá de las formas, hay un énfasis muy fuerte en la oración como motor de transformación interior. De hecho, la llama así, un motor de santidad. Se entiende que es ahí, en esa intimidad con Dios, donde la gracia actúa más directo, purificando intenciones, ensanchando el corazón para amar más, la caridad, cultivando virtudes como la paciencia, la humildad. No es solo pedir cosas, es sobre todo dejarse transformar por dentro. Me parece que el ejemplo que das sobre la situación laboral injusta lo ilustra muy bien. Esa idea de transformación y coherencia. Describe cómo un franciscano seglar, ante esa injusticia, en lugar de dejarse llevar por la rabia o el resentimiento, podría ir a la oración. Y esa oración no es para escaparse, sino para buscar luz, para buscar fuerza y responder de un modo fiel al Evangelio. Buscando justicia, claro que sí, pero sin perder la misericordia, sin perder la paz. Es un ejemplo muy concreto de cómo la oración informa la acción. Exacto. Y esa integración va más allá de las crisis. El material es clarísimo al decir que las tareas más comunes pueden ser oración. Pone ejemplos súper sencillos.
preparar la comida, acompañar a los hijos, atender a un vecino que toca el timbre, cumplir con el trabajo. Todo eso, dice el texto, puede ser oración si se hace con una intención cristiana consciente y con atención a la voluntad de Dios en ese momento. Es una visión que busca de verdad sacralizar lo cotidiano, encontrar a Dios en lo pequeño. Esta idea de la oración como motor y presencia constante nos lleva casi de la mano a la contemplación, que el texto distingue con cuidado. No es tanto hablarle a Dios o pedirle cosas, sino algo distinto, un acto de presencia total ante Él. Cultivar un silencio interior, aquietar la mente, el corazón, para poder escuchar esa voz suave del Espíritu Santo. Para discernir su voluntad, suena como algo fundamental para navegar el mundo de hoy, ¿no? Totalmente. Y el impacto que le atribuye en la vida diaria es enorme. Ayuda a desarrollar lo que llama un corazón atento. Vivimos en una cultura de ruido constante, ¿no? De estímulos por todos lados, de urgencias que muchas veces son falsas. La contemplación, según esta visión, es como un entrenamiento para el discernimiento, para aprender a distinguir lo importante de lo que no lo es, lo que viene de Dios de lo que es solo ruido o ego. Te permite encontrar la presencia divina no solo en los momentos religiosos, sino escondida ahí, en la trama de lo cotidiano. El material da otro ejemplo muy práctico en esta línea. A ver, imaginemos a alguien que tiene que tomar una decisión importante en el trabajo, quizás con implicaciones éticas, o que va a afectar a otros. Bueno, la práctica contemplativa podría llevarle a tomarse unos minutos antes, no necesariamente para analizar pros y contras racionales, sino para respirar hondo, centrar la mente en Dios, buscando que la decisión final no esté guiada solo por la eficiencia o el interés propio, sino por un discernimiento espiritual más hondo, por buscar lo que es bueno y correcto de verdad. Exacto. Es que la contemplación se presenta como una herramienta potentísima de discernimiento espiritual. Muy en la línea de San Francisco, ¿no? Él la usaba mucho para orientarse. Para el seglar de hoy, esta práctica ayuda a afinar el oído interior, para distinguir los impulsos que vienen del espíritu, que mueven a la caridad, a la paz, a la justicia, de los que nacen del ego, del miedo, de la presión social. Y esto es clave para tomar decisiones coherentes con el Evangelio en todo: la familia, las relaciones, el trabajo, el compromiso social. Y el texto le añade otro fruto importante: genera paz interior y resiliencia. Describe una serenidad que no es superficial, que no depende de que todo vaya bien afuera, sino que brota de esa conexión sentida, constante, con la presencia amorosa de Dios en el fondo. Menciona explícitamente que ayuda a manejar mejor el estrés, la ansiedad, la impaciencia, herramientas vitales hoy en día. El ejemplo que acompaña esto es muy claro: la capacidad de reaccionar con paciencia, con comprensión, ante un conflicto, sea en casa o en el trabajo. En lugar de echar más leña al fuego, esa reacción serena se convierte, sin decir nada, en un testimonio visible de esa paz interior que se cultiva. Es fascinante ver cómo algo tan íntimo, tan silencioso, se proyecta hacia afuera. Y un punto importante que subraya el texto: la contemplación no es un fin en sí misma. No es para quedarse flotando. Al contrario, está llamada a alimentar la oración vocal, la intercesión, a impulsar la acción y, muy importante, está conectada a la vida sacramental. Hablemos entonces de esa vida sacramental, porque el artículo 8 le da un peso enorme, ¿verdad? Pone un énfasis muy claro en participar activa y conscientemente en los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. No los presenta como ritos sociales o costumbres, no, sino como verdaderas fuentes de gracia, manantiales de fuerza espiritual, indispensables para poder vivir la vocación franciscana seglar en el mundo, que no es fácil. Son encuentros transformadores con Cristo vivo. Sí, la Eucaristía la pone como el centro, el corazón de esta vida sacramental. La describe como el alimento espiritual por excelencia, el pan de vida que nutre, que da la fuerza necesaria para intentar vivir los valores del Evangelio en la complejidad diaria, en la paciencia en casa, en la honestidad en el trabajo, en la generosidad en la comunidad. El ejemplo que da es muy directo. Participar regular y conscientemente en la Eucaristía te fortalece por dentro, para afrontar conflictos de otra manera, para actuar con integridad aunque cueste, para servir a los demás sin buscar recompensa. Y su importancia va más allá de lo individual, ¿cierto?
El texto recalca que la Eucaristía es también fuente de unidad y comunión. No solo te une a ti con Cristo, sino que teje lazos de comunión entre todos en la Iglesia. Y de manera especial, fortalece la fraternidad entre los franciscanos seglares. Es vista como el sacramento que construye comunidad, que fomenta la solidaridad, el caminar juntos. Además, otros sacramentos. Y menciona explícitamente la reconciliación, la confesión. Son presentados como herramientas clave para la conversión continua. Porque la vida cristiana, y la franciscana especialmente, se entiende así, como un camino de conversión constante, de volver una y otra vez a Dios. La gracia que recibes en la reconciliación te limpia, sí, pero sobre todo fortalece tu voluntad para seguir a Cristo con más fidelidad. El ejemplo práctico es claro. Confesarse periódicamente ayuda a reconocer con humildad las propias fallas, a recibir el perdón y la fuerza para empezar de nuevo, renovando el compromiso. Y finalmente, en esta línea, la vida sacramental entera es vista como fuente de fuerza para la misión. La gracia que recibes, sobre todo en la Eucaristía, no es solo para ti. Te capacita y te envía. Te envía a ser testigo de Cristo en tu propio ambiente. Hay una conexión directa, dinámica, entre recibir a Cristo y el impulso a salir a servir, en la familia, el trabajo, la sociedad. Pero el artículo 8 no se queda solo en la oración personal y los sacramentos. También habla de la importancia de unirse a la oración litúrgica de la Iglesia. Cita específicamente la liturgia de las horas, laudes, vísperas y otros rezos comunitarios. Y hace una aclaración importante. No es solo repetir fórmulas, es unirse activamente, con mente y corazón, a la gran oración de toda la Iglesia, a la acción misma de Dios en el mundo. Aquí es donde lo personal se abre a lo comunitario, a lo universal. Y es fascinante cómo lo describe el texto. Participar en la liturgia, por ejemplo, rezar juntos laudes o vísperas en la fraternidad local, como sugiere, no solo refuerza la unidad del grupo, da una fortaleza compartida para la vocación diaria. Es como que la oración de uno sostiene la del otro, y viceversa. Además, la estructura misma de la liturgia de las horas ayuda a ordenar el día. Ofrece pausas sagradas para reflexionar, alabar, interceder. Y así orienta las acciones diarias según los valores del Evangelio que se proclaman ahí. Se nota un énfasis fuerte en esa dimensión comunitaria, ¿verdad? La oración litúrgica te saca de tu posible aislamiento. Te conecta no solo con tu pequeña fraternidad, sino con la Iglesia entera, de todos los tiempos y lugares. Se presenta como un espacio privilegiado para aprender de la fe de otros, para compartir luchas y alegrías, para apoyarse mutuamente en el camino. Que a veces, se pone difícil. Y hay un aspecto muy profundo que resalta el material. La oración litúrgica permite revivir los misterios de la vida de Cristo. No es un simple recuerdo, Lo presenta como una experiencia viva, actual, que tiene el poder de transformarte aquí y ahora. El ejemplo es potente. Meditar la pasión de Cristo en la liturgia de Semana Santa, o incluso en la oración diaria. Puede tocarte el corazón de tal forma que renueve tu compromiso personal de servir, de abrazar el sacrificio en tu propia vida, en las pequeñas o grandes cruces de cada día. Le da un sentido nuevo al sufrimiento y al esfuerzo. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas que fuimos desgranando, la oración personal, la contemplación, la vida sacramental centrada en Eucaristía y reconciliación, la oración litúrgica comunitaria. Parece que el artículo 8 dibuja un cuadro de espiritualidad integral. No son elementos aislados que uno elige o descarta. Más bien se presentan como partes interconectadas de un mismo organismo vivo. Se necesitan, se refuerzan. La idea central parece ser que la vida espiritual no se puede divorciar de la vida diaria. No hay separación. Exactamente. La palabra clave vuelve a ser integración, pero dinámica. Es una sinergia constante. La oración personal y la contemplación dan la luz, el discernimiento, la guía para actuar. Los sacramentos, con la Eucaristía al frente, dan la fuerza, la gracia divina necesaria para poder llevar eso a la práctica. Y la oración litúrgica nos une a la corriente de gracia de toda la Iglesia. Así, cada tarea cotidiana, por humilde que sea cuidar la familia, trabajar con ética, participar en la vida social, puede convertirse en un acto de adoración a Dios y de servicio a los demás. La espiritualidad franciscana seglar, según este artículo, es esa búsqueda incansable de armonía, de coherencia, hecha vida concreta. El texto es muy gráfico
ilustrando esta integración. Menciona, por ejemplo, cómo la paciencia que pides en la oración, luego la necesitas y la fortaleces al tratar con los hijos o con colegas difíciles. Cómo el discernimiento que cultivas en la contemplación te ayuda a encontrar caminos de reconciliación en conflictos familiares o laborales, buscando el bien común. O cómo la gracia de los sacramentos te impulsa a actuar con generosidad, con justicia, en tu comunidad o ante problemas sociales más grandes. Todo conectado. Y esta integración coherente es, al final, la que da autenticidad y fruto a la misión y al testimonio del franciscano seglar. La credibilidad no viene tanto de lo que dices, sino de esa armonía visible entre tu vida interior nutrida por estas fuentes y tus acciones. Como sugiere el material, la oración y la contemplación no son una huida del mundo, son justo el motor interior, el impulso misionero que transforma la simple acción en un testimonio vivo del Evangelio. El ejemplo final que da, actuar con compasión activa y buscar justicia ante la pobreza o la exclusión, es una manifestación clara de esta espiritualidad integrada en acción, llevando luz y esperanza. Haciendo un balance, lo que exploramos hoy a partir del artículo 8 de la regla OFS es una visión profunda y desafiante también. Nos muestra que oración, contemplación y sacramentos no son solo prácticas religiosas que se añaden a la vida. Están llamados a ser el tejido mismo, el corazón que late en una existencia franciscana seglar activa, coherente y radicalmente encarnada en la realidad. El objetivo es transformar cada rincón de lo cotidiano en una expresión de fe viva y de servicio. Sin duda, y queda resonando fuerte esa idea central. La integración de estas prácticas no busca solo la santidad personal, que ya es mucho, sino que precisamente por esa búsqueda de coherencia, convierte al seglar en un fermento de transformación positiva en su ambiente, en su familia, su trabajo, el barrio, la sociedad. El gran desafío permanente, claro, como el texto intuye, es mantener viva esa conexión, esa coherencia, en medio de las prisas, las presiones, las distracciones de la vida moderna. No es fácil. Y con esa reflexión sobre el desafío constante de la coherencia entre la vida interior y la acción diaria como testimonio transformador, bueno, cerramos nuestra conversación de hoy. Quizás, como última provocación para la reflexión personal, ¿no?, que cada quien puede hacer, podríamos dejar esta pregunta flotando. Más allá de los momentos dedicados a la oración o los sacramentos, ¿cómo puedo reconocer y cultivar activamente esta espiritualidad integrada en las interacciones más comunes, más mundanas de mi día? ¿Cómo transformar lo ordinario, una charla, una tarea en casa, un momento de espera, en un discreto pero real encuentro con lo divino? Y a la vez, en un testimonio silencioso pero elocuente para el mundo que me rodea hoy.